reparto de cestas de verduras y alimentos de ganadería y agricultura agroecológica de Vizcaya y alrededores. El funcionamiento es muy similar a un grupo de consumo de Casarea, pero bueno, yo voy buscando gente que igual no tenga tanto tiempo, no haya encontrado en su zona un tipo de consumo al que haberse sumado, bueno, no tenga tanto compromiso político. Entonces, bueno, les llevo algún reparto a domicilio. Como ya he dicho, gran parte de los valores que tiene el reparto del régimen coincide con los valores de Casarea, o gran parte de todos. Vamos. De hecho, el queso de oveja que reparto es de Sneti, que también soy socio. Y bueno, pues aunque vaya buscando gente sin tanto compromiso político, en realidad lo tienen. Lo que pasa es que, bueno, pues estoy haciendo un poco al revés. Aunque yo igual me pienso que la gente está entrando sin tanto compromiso, y en realidad, por el tipo de consumo que supone, claro que lo es. Hasta ahora el reparto lo estoy haciendo en coche, pero necesito hacer muchos kilómetros y necesito grandes infraestructuras, porque el reparto lo hago en el día, recojo los productos casi todos en el día y los reparto en el mismo día, y ahora estoy dándole una vuelta de tuerca más y para hacer parte del reparto en bicicleta. Y va a ser complicado porque no llueve mucho y demás, pero bueno, yo soy muy cabezota y creo que lo voy a hacer. Prefiero no usar, Si voy a hacer reparto de bicicleta, tampoco. Y hasta ahora tengo 33 familias. Para muchas he conseguido que, bueno, no es que sea el objetivo, pero bueno, puede ser en parte que no necesiten ir prácticamente a comprar al supermercado en toda la semana, y para mí eso es un logro. No es que esté en contra del comercio, ni mucho menos, pero sí que lo estoy de los supermercados, sobre todo de las grandes distribuidoras. En Requiem participan unos 20 personas productoras. El 90% son de Vizcaya y zonas limítrofes, y ahí solo tengo pues el aceite y el arroz, que es de Alguedas, de Navarra, y en invierno, cuando aquí ya nos quedamos sin fruta, subimos naranjas de Lorca, de Murcia. A todos los productores les conocía previamente, y intento también que las familias consumidoras les conozcan. Hago un boletín mensual con información sobre los productos, los productores y también las familias consumidoras, sobre todo para, bueno, en realidad lo hago por mí, para ordenarme mi información, y creo que las familias también se aprovechan un poco de ello. Y bueno, también intento que visiten a los productores y que haya mucha información, aunque la información no es tan directa entre el productor y las familias, pasa por mí, pero bueno, yo creo que soy bastante transparente y también intento que estén en contacto. Y un poco más. Soy muy cabezota en cuanto a compromiso con el medio ambiente, aparte de que la mayoría de los productos son de producción ecológica o en vías de serlo, muy cercana. Mi parte, aparte de que voy a intentar hacer parte del reparto en bicicleta, pues usamos el mínimo de
convertirla en que llevarla en una bolsa de plástico, pues no paro. Y la verdad es que hemos conseguido de todas y todos que apenas se use plástico, salvo en la leche, en las almendras. Pepe me está mirando porque... Es que aquí nos sufrimos la brasa. Eso del Medic, de momento no queda otra que meter las porciones en queso, pero en plástico, pero con eso también soy muy cabezota porque cada vuelta que doy pues, voy buscando productores, voy a un pueblo, está allí y empiezo a preguntar. El otro día estuve en Salinas de Añana y me traje un montón de sal para obtener en las cestas, o así. Y aún así, pues fijo que se ha quedado alguien por aquí cerca. No tengo productos elaborados, bueno, elaborados, no sé cómo se... bueno, no tengo productos elaborados, salvo la mermelada, pues, los lácteos y demás, casi todos son productos muy básicos. Y poco más.